Bien, hola a todos. Mi nombre es Marelis Valdés y soy estudiante de enfermería de la Universidad Sagrado Corazón. A continuación vamos a estar haciendo un video comentando acerca del procedimiento correcto para realizar las maniobras de Leopold en una paciente embarazada o en una paciente grávida, así como también la medición de la altura uterina y la auscultación del foco cardíaco fetal. Lo primero que debemos tener en cuenta es ciertas generalidades, antes de realizarle cualquier tipo de examen o procedimiento a un paciente. En este caso, bueno, al entrar a la habitación nos presentamos con nuestra paciente, le explicamos que somos el enfermero que va a estar trabajando en el turno con ellos y cuál es el procedimiento que se le va a realizar, así como por qué se lo vamos a realizar y para lo que sirve, para que nuestro paciente esté claro de cuál es el proceder y no tenga ninguna duda y esté más confiado con nosotros. Lo otro que vamos a hacer es preguntar al paciente si podemos realizar este procedimiento. Y ya que el paciente nos dé su autorización o su consentimiento, pues entonces procedemos a proveer privacidad en la habitación, es decir, vamos a proveer de una cortina, cerrar las ventanas, disponer de sábanas para tapar a nuestro paciente. Lo otro que también debemos hacer es preguntar el nombre completo de nuestro paciente y la fecha de nacimiento, y de este modo pues podemos también en nuestra computadora estar seguros o tener la certeza de que sea el paciente correcto al cual estamos realizando este procedimiento. Lo otro que también debemos tener en cuenta es el equipo o los materiales que vamos a utilizar, que los tengamos todos a la mano y que estén cerca de nosotros antes de realizar el proceder. En este caso vamos a estar utilizando jabón para lavarnos las manos, el agua, un par de guantes, una cinta métrica, el estetoscopio de Pinal para medir el foco cardíaco fetal y también sábanas para proveerle más privacidad a nuestra paciente durante el examen. Bueno, ya que tengamos el consentimiento, procedemos a lavarnos las manos, nos colocamos los guantes y vamos entonces a acomodar a nuestra paciente y a ponerla en la posición que nos va a ser más cómoda para nosotros trabajar. Importante orientar a nuestra paciente antes de comenzar el examen que la paciente debe orinar o debe vaciar la vejiga para que se pueda sentir más cómoda. Posteriormente vamos a colocar a nuestra paciente, bajamos la baranda y colocamos a nuestra paciente en la posición en decúbito supino. Importante que le debemos colocar a nuestra paciente una toalla o una almohada debajo de la región lumbar derecha para así descomprimir la vena cava y de esta manera evitar que se produzca una hipotensión en nuestra paciente. Elevamos la ropa de nuestra paciente y descubrimos su abdomen, ya vamos a ver su barriguita de embarazo y vamos a cubrir con una sábana, cuidando el pudor de nuestra paciente, de la sínfisis púbica hacia abajo, pues la cubrimos con una sábana. Ya dicho esto, pues entonces vamos a proceder entonces como tal a la realización de las 4 maniobras de Leopold. Bien, como les había comentado, las maniobras de Leopold son 4 acciones que forman parte del examen físico obstétrico o del examen físico de la gestante, de la embarazada. Estas se utilizan para determinar la situación, la posición, la presentación y el grado de encajamiento que tiene el feto, en este caso el bebé, en la pelvis, dentro de la pelvis materna. Básicamente debemos decir que es importante saber que estas maniobras se pueden realizar alrededor de las 22 semanas, que se realizan con la paciente en decúbito supino, el abdomen descubierto. Hay que cuidar la privacidad o el pudor de la paciente. El examinador debe encontrarse del lado derecho de la paciente y bueno, la paciente debe estar en una posición lo más cómoda posible, siempre acostada en decúbito supino. Recordemos la almohada en la región lumbar y por debajo de las rodillas también podemos colocar otra almohada para que la paciente se sienta más cómoda. Ya dicho esto, pues podemos comenzar a hacer la maniobra. La primera maniobra es con el borde cubital de ambas manos. Las vamos a colocar por debajo del reborde costal y vamos descendiendo nuestros dedos
De esta manera vamos a ladear un poquito a nuestro paciente para que se vea el procedimiento. Con el borde cubital de las manos vamos a descender los dedos por debajo del reborde costal hasta que nos encontremos que ofrece cierta resistencia el abdomen y que hay una parte que encontramos que es redondita, que está regular y que está ligeramente endurecida, ¿verdad? Pues ahí hemos encontrado el fondo de saco uterino. En esta misma maniobra vamos a palpar la parte que está, que está en contacto con este fondo de saco uterino. Si vemos que está en contacto con este fondo de saco uterino y vamos de esta manera a determinar la situación. Es decir, si vemos que la parte superior está la región cefálica, es decir, la cabecita del bebé, o si están los glúteos, podemos definir que el bebé viene en una posición longitudinal. Si vemos que no están ni la cabeza ni los glúteos y al contrario están hacia los lados, pues el bebé vamos a ver que viene en una situación transversal, y si el bebé se encuentra con la cabeza o los glúteos para un lado o para el otro lado, pues es posible que esté en posición oblicua, es decir, longitudinal, cabeza y nalguitas o viceversa, transversal cuando el bebé se encuentra así y la posición oblicua. Entonces, para eso es la primera maniobra, para determinar el fondo de saco uterino y la posición y la situación fetal. Ahora, la segunda maniobra, asimismo como vemos con la parte cubital de los dedos y el pulpejo de nuestros dedos y con la palma de nuestras manos, vamos a deslizar ambas manos a los lados, tanto al lado derecho como al lado izquierdo del abdomen grávido de nuestra paciente, y vamos a determinar qué parte está más regular y más cóncava, y por el contrario del otro lado vamos a sentir que hay como más protuberancias, más prominencias, más irregularidades en el abdomen, y la parte que está más lisa, más cóncava y más regular, esa es la parte donde está el dorso del feto, es decir, donde está la espaldita del bebé. Entonces, ¿cómo vamos a documentar esto? Pues esta segunda maniobra se documenta la posición, y la posición puede ser dorso derecho o dorso izquierdo. Ya con la tercera maniobra vamos con la mano no dominante, es decir, con la mano izquierda, la vamos a colocar en el fondo del saco del útero, y con la mano derecha, con los dedos en forma de pinza, vamos a ligeramente pelotear la parte que se ofrece sobre el estrecho superior de la pelvis para ver qué parte es. Si es la parte cefálica, pues es un bebé que viene cefálico, ¿verdad? Si es la parte de los glúteos, pues es un bebé que viene sentadito o podálico. O puede ser que no sea ni la cabeza ni los glúteos y que se ofrezca al estrecho superior de la pelvis, pues la parte de los hombros. ¿Cómo vamos a documentar esto? Pues vamos a documentar que el bebé tiene una presentación cefálica, podálica, o también puede presentarse de hombros. Y con esto, pues esta sería la tercera maniobra. Ya la cuarta maniobra nos vamos a colocar, digamos, de frente con nuestra cabecita, nuestra cara, de frente a los pies de nuestro paciente, y vamos a invertir, ¿verdad?, nuestras manos. En vez de las manos estar hacia arriba, vamos a invertir las manos y a colocarlas hacia abajo. Igualmente con el pulpejo de nuestros dedos vamos a palpar si la presentación, es decir, la parte del feto que está sobre la pelvis, qué grado de encajamiento tiene en la pelvis materna. Y podemos documentarlo de la siguiente manera. Podemos escribir o documentar que nuestro fetico, nuestro bebé, está encajado, o sencillamente que no está encajado, que todavía está flotante. Y estas serían entonces las 4 maniobras de Leopold. Pues estas serían entonces las 4 maniobras de Leopold, donde vamos a determinar la situación, que puede ser longitudinal, transversal u oblicua. Vamos a determinar también la posición, que puede ser dorso derecho o dorso izquierdo. También vamos a determinar la presentación, si la parte que está sobre la pelvis es cefálica o es podálica o es de hombros. Y finalmente el grado de encajamiento sobre la pelvis, que es un bebé que puede estar encajado o es un bebé que puede estar flotante. Ya dicho esto, las maniobras de Leopold también nos van a ayudar a saber, como ya les habíamos comentado anteriormente, el lado donde se encuentra el dorso del feto.
y en ese mismo lado donde se encuentra entre el dorso del feto y la cabeza fetal, vamos a suponer que este es un bebé que es cefálico, por lo tanto la cabecita está aquí y el dorso es izquierdo, es decir, que el dorso lo tenemos de este lado, pues entre la cabeza y el dorso, en ese mismo lugar, vamos a ubicar el esteto de pinar, por donde está, entre cabeza y dorso, por donde está el hombro, vamos a ubicar, supuestamente debe estar el hombro, vamos a ubicar el estetoscopio de pinar o un estetoscopio tradicional para poder ocultar el latido cardíaco fetal. Digamos que es cefálico, dorso izquierdo, y vamos a ubicar el esteto de pinar entre la parte de la cabeza, que es la cefálica, y el dorso izquierdo. Ahí ubicamos nuestro oído y ya cuando cuando estemos seguros que estemos escuchando el latido cardíaco fetal, pues con nuestro reloj vamos a contar aproximadamente 1 minuto y vamos a contar el latido cardíaco fetal durante 1 minuto. Importante decir que se realiza de esta manera, no debemos hacer mucha presión para no lastimar a la paciente y al producto, es decir, al feto. Lo debemos tomar en 1 minuto y que la frecuencia cardíaca fetal tiene una oscilación aproximadamente entre 110 a 160 latidos por minuto, lo cual se considera normal. Lo otro que vamos a realizar entonces es la medición de la altura uterina. Importante decir que antes de pasar a realizar este procedimiento es importante pedirle a la paciente que vacíe la vejiga o que orine, ¿verdad? Igualmente ya la paciente tiene colocada sus sábanas, hay privacidad en la habitación. Para medir la altura uterina es importante tener en cuenta saber o ubicar la sínfisis púbica, que es la prominencia ósea que se encuentra entre ambas caderas, ¿verdad? La sínfisis púbica en la línea media, y de ahí vamos a palpar, que ya nos ayudaron las maniobras de Leopold, del reborde costal hacia abajo, donde se siente ya que hay más resistencia y más regularidad. Pues vamos a medir desde la sínfisis púbica hacia el fondo del saco uterino, ¿verdad? Y ese va a ser el valor de nuestra altura uterina. La vamos a medir en centímetros y esta debe tener un valor aproximado, debe medir aproximadamente lo mismo que la edad gestacional de la paciente. Puede haber una diferencia aproximada de más o menos 2 centímetros, es decir, 2 centímetros por arriba, 2 por abajo, y se considera bastante normal. Pero debemos tener en cuenta que este procedimiento lo debemos realizar muy bien y con mucho cuidado y precaución, porque si medimos si hay un error de medición, podemos pensar en ciertas patologías que aumenten el tamaño del útero o que lo reduzcan. Como por ejemplo, si tenemos un aumento de más de 2 centímetros, podemos pensar que es un embarazo múltiple, mola hidatiforme, que hay un mioma uterino concomitante con el embarazo, que hay un macrofeto, que hay un polidramnios. Y si es una altura uterina por debajo, muy por debajo de la edad gestacional de la madre, podemos pensar que es un oligoamnios, que hay poco líquido, o que es un feto pequeño, un crecimiento intrauterino retardado, entre otras patologías. Básicamente también comentarles que existen 2 formas para hacer un cálculo también de la altura uterina, que es decir, ya después que nosotros tenemos la altura en centímetros, para hacer la altura uterina, no, para ver la edad gestacional. O sea, ya después que tenemos la altura en centímetros desde la sínfisis púbica hasta el fondo del saco uterino, como ya les comenté, está la fórmula de Alford, que es para determinar la edad gestacional en meses, y la de McDonald, que es para determinar la edad gestacional en semanas. La fórmula de Alford va a ser la altura uterina, es decir, los centímetros, por ejemplo, 36 centímetros a las 36 semanas, más 4 sobre 4, y eso nos va a dar la edad en meses, ¿verdad? Ahora, la altura uterina en centímetros por 8 entre 7, eso nos va a dar la edad gestacional de la paciente, pero en vez de en meses va a ser en semanas. Esto sería todo. Ya después que hemos terminado de realizar el procedimiento de las maniobras de Leopold, medir el foco cardíaco fetal y realizar la altura uterina de nuestra paciente, pues procedemos a acomodar a nuestra paciente, la colocamos otra vez en la posición que más cómoda ella se sienta, le retiramos la sábana, le colocamos
La otra sabanita la dejamos cómoda, le subimos la baranda, la dejamos segura a nuestra paciente, nos retiramos los guantes y pasamos a documentar. ¿Qué es lo que vamos a documentar en esta ocasión? Bueno, la frecuencia, la fecha, la hora, el lugar donde se encuentra la paciente, si nos dijo la paciente algo de importancia que se haya sentido, vamos a poner la situación, la posición, la presentación, el grado de encajamiento de nuestro bebé, así como también la frecuencia cardíaca fetal y la altura uterina de nuestra paciente en centímetros, que debe estar en correspondencia con su edad gestacional. Después que documentemos, le preguntamos a nuestra paciente si está bien, si se siente bien, si tiene alguna pregunta para nosotros, y pues esto sería todo para este video. Muchísimas gracias.